cuando en mayo, el 28, para ser más exacto, la fecha sería la de ayer, 28 de mayo de 1933, cuando el mariscal José Félix Estigarribia, dándose cuenta de que el guaraní era un elemento estratégicamente importante, resuelve en este caso declararlo como idioma oficial. Y todos los mensajes se cifraban, se remitían en guaraní. Y era inclusive un guaraní que en este caso tenía una peculiaridad. Era un guaraní que solamente podía ser entendido. Se corta. Hola, Sí, hola. sí, se corta. Ahí. Sí, a ver, que Ah, hasta que podía ser entendido, hasta ahí llegamos. solamente por los miembros de las tropas paraguayas. Esa fue la orden general número 51 del entonces comandante del ejército paraguayo, en ese momento coronel José Félix Estigarribia. Y allí, Sí, por ejemplo, se usaron un montón de palabras. Por ejemplo, al avión se le decía Huirapepo Atá. Huirapepo, que sería alas claro, del pájaro, ¿verdad? Y sí, Atá dura. sí, Y ese era el nombre del avión. El vehículo cualquiera de transporte era Mua Mua, Mua Mua. claro. Por ejemplo, la ametralladora pesada, por el parecido que tenía con un sapo, entonces era Cururú Azul. Ujú. La ametralladora liviana, que tenía una forma cilíndrica, era conocido con el nombre Maracayá. Y un último dato, el Isiponi Isipor la liana y que habla, ese fue el teléfono de campaña. Por ejemplo, a José Félix Estigarribia se le llamaba Cabo Azul y al coronel Rafael Franco se le decía León Karen. Y Mm. existen allí un montón de mensajes que se hacían totalmente en guaraní, Rami. Qué importante. Y creo que fue también gran parte de la de este trabajo que hicieron, también cómo se logró después el triunfo, ¿no? Así mismo. Te doy un ejemplo de lo que se hacía, por ejemplo, una tropa paraguaya pedía socorro y la respuesta en guaraní era en un mensaje cifrado. Por ejemplo, sin que sea precisamente uno de pedir socorro, pero de algo que se comunicaba decía de la siguiente manera. Esto está en el archivo del Ministerio de Defensa. Dice, está oyero kirire lo mitad pena o jopete y te imagicuay. Será vicuera, pena, oitipe y yo ama, hogar en donde. Que literalmente se traduce después de haber bailado mucho. De haber bailado mucho, la Sí, gente empieza a retirarse de a uno. Mis sí, hijos ya están barriendo el frente de la casa. Sin embargo, para las tropas paraguayas eso significaba, luego de una gran batalla, los bolivianos emprendieron la retirada. Y claro. otro, así cortito, dice Che se va acá, Che se va a Guazú, Che sombrero y a Haku Inacuaraje, cuya traducción literal es tengo la frente grande, mi sombrero es pequeño y el calor del sol es intenso. Pero para el ejército paraguayo eso quería decir el campo de batalla es extenso, nuestra tropa es escasa y los bolivianos nos bombardean intensamente. Esto es lo que quedó guardado como testimonio de aquello que en algún momento se utilizó en tiempos de la guerra del Chaco al guaraní como el idioma secreto, el idioma solamente conocido por las tropas paraguayas, de la Bien. manera que te comenté.